El domingo de Ramos, el Viernes Santo y este domingo de Resurrección, hemos estado compartiendo lo que la Escritura nos enseña con énfasis en lo que Mateo escribió en el Evangelio que lleva su nombre. Por eso hoy vamos a hablar lo que la Biblia dice, que la tumba de Jesús fue resguardada por la autoridad romana. Mateo 27 dice: al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un largo lienzo de lino, lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida, y citan las palabras de Jesús: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Y esta es la respuesta de Pilato: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Y entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. De verdad, gracias a Dios por la intervención de José de Arimatea y de Nicodemo. Y decimos gracias a Dios porque el cuerpo de Jesús pudo tener una sepultura digna. José y Nicodemo creían en Jesucristo, pero quizá, porque la Biblia no lo dice, no lo explica de esa manera, pero quizá nunca habían tenido la oportunidad de dar testimonio público de su fe en el Señor. Piensen que era un tiempo donde había persecución para los cristianos, para los creyentes en Cristo. Y no era tan fácil que la gente públicamente testificara de su fe en Jesucristo. Y entre ellos, a lo mejor, José y Nicodemo no habían tenido esa oportunidad. Pero fue Dios quien apartó a estos 2 varones para que se hicieran cargo del cuerpo de Jesús. Sabemos que José era un hombre acaudalado. Él compró la tumba y de alguna manera colaboró para que la profecía se cumpliera. Y esto es lo que dice Isaías el profeta. Hablando del Mesías, dice: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Esto se escribió mucho antes de la cruz de Cristo. Y lo que leemos nos dice que era un hombre adinerado. Por eso tenía los recursos para comprar y preparar una tumba que nunca había sido usada, y en ese sentido podemos decir era una tumba nueva. Y de acuerdo con los eruditos de la Escritura, creen que la tumba estaba cerca de donde se realizaban las ejecuciones en el monte Gólgota, el monte de la calavera. Y esto hacía poco probable que José quisiera que él y su familia estuvieran sepultados cercano a un lugar donde seguido crucificaban a los criminales. Nadie en su sano juicio querría estar ahí, aún ni siquiera estando muerto. Si esto fuera cierto, entonces la proximidad al monte Gólgota sería en este momento una parte conveniente pues para José y Nicodemo, porque podían disponer con rapidez del cuerpo del Señor. Y entonces ellos estarían cerca, viendo la cruz, viendo el sacrificio del Señor,
Y se oye muy duro, pero ellos estaban esperando a que Jesús muriera. Bajar de la cruz el cuerpo de Jesús los hacía ceremonialmente impuros y en consecuencia no podían ellos participar de la Pascua que sucedía al día siguiente. Pero eso no era tan relevante porque los dos pudieron servirle al Cordero de Dios. En contraste con el cuidado amoroso de Jesús que estaba recibiendo su cuerpo, los líderes judíos junto con gobernantes de Roma seguían maquinando complots, seguían poniéndose de acuerdo para los planes que no eran para nada sanos. Y nosotros leemos en la Escritura que los discípulos habían ya olvidado la promesa de Jesús, que Él iba a resucitar al tercer día y los iba a ver en Galilea. A diferencia de sus enemigos, ellos tenían bien presentes las palabras de Jesús, y Pilato permitió que los líderes colocaran guardias en la entrada a la tumba, y además el gobierno de Roma colocó un sello del Imperio Romano para impedir que alguien se metiera a ese sepulcro. No eran las personas entonces enterradas, sino eran guardadas en una cueva de alguna manera, y con esta acción de poner ese sello impedían que alguien, ya sea amigo o enemigo, sustrajera el cuerpo de Jesús. Y yo creo que sin darse cuenta, los líderes judíos y el gobierno de Roma unieron fuerzas para ayudar a probar que Jesucristo había resucitado. Saben, la Biblia también nos habla de ese círculo cercano de amigos y de discípulos que en ese momento creían que Jesús estaba muerto. Mateo capítulo 28 dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. ¿Quién era la otra María? A lo mejor pudiéramos no estar todos en sintonía, pero algunos eruditos creen que era María, madre de Jacobo y de José, también llamada María de Cleofas. Eso está narrado en Mateo 27, en Marcos 15 y en Juan 19. El hecho es que las mujeres que se quedaron en la cruz al día siguiente, muy temprano, fueron las mismas mujeres que estaban en el sepulcro. Trajeron especias para ungir el cuerpo de Jesús, porque ellas también creían que el Señor estaba muerto. Mientras las mujeres se acercaban al sepulcro, la preocupación que tenían en su mente, en su corazón, era ese sello de Roma. Ese sello que de alguna manera el violarlo implicaba echarse a Roma encima. Pero también había una enorme piedra que impedía el acceso a la cueva para poder lavar el cuerpo de Jesús y darle una sepultura digna de un judío. Esa devoción que tenían por Jesús no les ayudó a creer que se levantaría de la muerte. Y muchas veces escucharon esta enseñanza de sus labios. Así que, igual que criticamos a los discípulos, también criticamos a las mujeres, porque ninguno de los dos grupos, y todos ellos cercanos a Jesús, cuando Jesús habló de su resurrección, no le creyeron. Y yo creo que tú y yo no debemos subestimar la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo. El mundo entero cree que Jesús murió, pero no todo el mundo cree que Jesús se levantó de los muertos y que hoy Él está vivo en mi corazón. Está vivo en el corazón de toda persona que cree en Jesucristo. Esta parte de la verdad el mundo no la cree. De ahí la importancia de nuestro testimonio, de nuestra actuación y de nuestras palabras. Porque sin resurrección, diría Pablo,
mi vida no tiene mayor valor. ¿Saben? La Biblia prueba que Jesús está vivo. Mateo 28 dice, de repente se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y aclara el ángel, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos, a los discípulos de Jesús que ha resucitado, que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. ¿Por qué? Porque el Señor se los había dicho y ahora el ángel les estaba. Recuerden lo que les dijo. Las mujeres entonces se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez estaban llenas de alegría y se apresuraron para dar este mensaje tan hermoso que era repetir lo que el ángel les había mostrado. Ahora ellas eran las mensajeras para con los discípulos. Hablar de la resurrección necesariamente nos obliga a hablar de las pruebas bíblicas que le dan soporte a nuestra fe. Y por supuesto, la resurrección del Hijo de Dios es supremo. ¿Saben? Algunos creen que la fe es como dar un paso al vacío. Eso es una mentira. Nuestra fe está sustentada por hechos reales, como la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera prueba que podamos dar nosotros de la Escritura? Que los guardias que estaban allí en el sepulcro se aterrorizaron por la demostración repentina de poder sobrenatural. Fíjense en esto. Para que Jesús saliera, nadie rodó la piedra que estaba a la entrada del sepulcro. Cuando el Señor estaba fuera de la tumba, esa enorme piedra seguía impidiendo el acceso al lugar de la sepultura. Fueron los ángeles que quitaron la piedra de la entrada para que la gente pudiera ver y cerciorarse que ya no había ningún cuerpo ahí. Y eso aterrorizó a los soldados de Roma. Uno de los ángeles habló con la mujer. Deseaba quitar los temores de su corazón, por eso le dijo, Jesús no está aquí. Y le dice, ven y ve, asómate al sepulcro. Y quiero reiterarlo, la mujer y los discípulos no esperaban que Jesús estuviera vivo. Por eso era necesario que el ángel lo dijera con todas las letras. Mira, mujer, tú no crees, pero ve, entra al sepulcro y date cuenta de qué. De que Jesús ya no estaba. Y esa es la primera prueba bíblica de que Jesús resucitó. La segunda prueba bíblica es que lo que vieron en la cueva mortuoria fueron solamente lienzos de lino tendidos, dice la Biblia, en forma de un capullo. Lo que se podía observar eran lienzos en la forma de un cuerpo humano, lo cual indica que Jesús traspasó la ropa mortuoria y la dejó atrás como evidencia que Él estaba vivo. Esos lienzos que lo envolvían estaban ordenados. Yo no sé si tú te acuerdas cuando Jesús revivió a Lázaro. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. La Biblia dice que salió este hombre y se atoraba con su propia ropa mortuoria, porque lo habían envuelto. Y cuando Jesús resucitó, Él traspasó la ropa mortuoria y quedó como un capullo. Esas telas que cubrían la cabeza de Jesús estaban dobladas con cuidado y puestas en su lugar. Claro, nosotros no podemos examinar la evidencia como lo hicieron las mujeres.
como lo hicieron los apóstoles, como sucedió aquel primer domingo de Pascua, pero tenemos la evidencia bíblica. Y la Biblia es Dios hablando. Y dice la Escritura que Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y tiene más peso la Escritura que cualquier evidencia histórica. Déjame decirte que hay una tercera razón que prueba que Jesús resucitó. Y es que Jesús prometió que se levantaría de los muertos. Y Dios siempre cumple lo que promete. Y Jesús es Dios, por lo tanto su palabra es tan buena como un hecho realizado. Quiero recordarte lo que dice la Escritura en Números 23:19, que Dios no es como los hombres mortales, no miente, no cambia de opinión, y cuando Él dice una cosa la lleva a cabo, y cuando Él hace una promesa, ¿qué pasa? La cumple. Hay una cuarta prueba que Jesús resucitó, y es el hecho que la resurrección cambió a los seguidores de Jesús. Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos. Y por supuesto que hubo un cambio, pero no como el cambio que sucede después de la resurrección. El día anterior al domingo estaban desanimados, estaban escondidos, se sentían derrotados, pero al día siguiente, ese domingo de resurrección, al conocer que Jesús había resucitado, caminaban en gozo y en victoria. Y ahora declaraban convencidos que el Señor había resucitado. Por eso la mejor prueba de nuestra convicción y la mejor prueba de la convicción de los discípulos fue que estuvieron ahora dispuestos a morir por Cristo. Ya no lo negarían como Pedro. Ahora, con esta experiencia de ver a Jesucristo resucitado, su carácter, su espíritu cambió de tal manera. Eran otras personas. Por eso, si la resurrección hubiera sido una mentira fabricada, sus vidas no hubieran cambiado. Ni mucho menos les hubiera dado el valor necesario para morir como mártires. La Biblia no nos da ninguna indicación de cómo murieron los apóstoles. Lo único que tenemos es un semblante que habla de muerte de una manera violenta, antes de su tiempo. Hay una quinta prueba que quiero yo traer a tu atención, y es el hecho que hubo más de 500 testigos que al mismo tiempo vieron a Jesús con vida. Y eso nosotros lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15. Las apariciones de Cristo resucitado no se pueden explicar como si fueran alucinaciones. Eso no fue una sugestión masiva. Piénsenlo, es imposible que más de 500 personas a la vez tengan la misma ilusión, tengan la misma alucinación. Esas personas vieron a Jesús resucitado y las personas estaban sorprendidas. Tiempo después, en el Nuevo Testamento leemos que Pablo, siendo enemigo de la iglesia, tuvo un encuentro con Cristo, pero era con Cristo resucitado cuando iba camino a Damasco. Y esa experiencia, como los discípulos, transformó sus vidas. Y aunque la Biblia no da detalles, muchos estudiosos consideran que Pablo fue apartado y llevado a Arabia o Damasco para estar a solas con el Señor. Y por espacio de 3 años, Pablo recibió palabra, revelación de Jesucristo mismo. Por eso cuando él hablaba, le decía en sus cartas y decía en sus discursos: yo no hablo con palabras humanas. No vengo aquí a tratar de persuadirlos con mi oratoria. Lo que yo les hablo es la revelación que yo recibí de Jesucristo. Yo fui convertido camino a Damasco y yo nunca tuve contacto con los discípulos ni con la iglesia. Si yo la perseguía. Por eso ahora todo lo que yo hablo, todo lo que yo escribo es revelación. ¿De quién? De Jesucristo resucitado. Hay una sexta prueba
que muestra que Jesús resucitó. Y en esta sexta prueba yo puedo meter aquí 3 elementos: la existencia de la iglesia, el Nuevo Testamento y el día del Señor. Durante siglos los judíos fueron el pueblo de Dios. Por eso ellos honraban el séptimo día, el sabbat de descanso. Después que ocurrió la resurrección del Señor Jesucristo, los judíos y los gentiles que creyeron en Cristo se unieron al resto de la iglesia, y el pueblo de Dios dejó de ser solamente la descendencia de Abraham. Ahora había gentiles o no judíos, y desde entonces, desde el siglo I, se celebra la resurrección del Señor Jesucristo el primer día de la semana, que es el domingo, como hoy lo estamos celebrando. Y cada domingo que nosotros nos reunimos en este lugar, en esta casa espiritual, lo hacemos para recordar que Jesucristo ya resucitó. Nuestro mensaje, nuestras alabanzas, todo lo que hacemos gira alrededor de Cristo resucitado. Así que el Señor empezó un trato con la iglesia de una manera diferente. Fíjate, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús el Mesías. Y todo el Nuevo Testamento apunta a Jesús resucitado. El enfoque de la Biblia lo podríamos dividir de 2 maneras: antes de Cristo y después de Cristo resucitado. Nosotros tenemos que estar conscientes de este cambio, porque alteró por completo la vida de la iglesia, la vida del mundo. Por eso, claro, el tiempo se divide en nuestros días, antes de Cristo y después de Cristo. Pero como iglesia nosotros sabemos que es antes de la resurrección de Cristo y después de la resurrección de Cristo. Y llegamos a la 7ª prueba que da fe de que el Señor Jesucristo resucitó. Y ese es el poder que tiene la resurrección, que está operando en los hijos de Dios. De nada nos serviría todo lo anterior si la resurrección no nos afecta a ti y a mí de manera personal. Por eso cada verdadero creyente en Jesucristo ha experimentado, y si no lo ha experimentado, debe experimentar el poder de la resurrección de Jesús en su propia vida. Esta experiencia interior es subjetiva y por sí sola no es una prueba contundente de la resurrección. Pero cuando lo sumamos a la evidencia histórica y bíblica, y cuando yo ahora tengo la experiencia del poder de la resurrección operando en mí, entonces hace sentido y hace unión lo que yo creo con la forma como yo vivo. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué es tan importante la resurrección? Está comprobado que Jesús resucitó, pero ¿por qué es tan importante para nosotros? La primera razón: la resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesús declaró que el Padre lo amaba porque Él ofreció su vida en sacrificio. Y Jesús mismo dijo: yo tengo poder que me ha sido dado de lo alto para poner mi vida y para quitarla. Cuando Él estaba en la cruz, llegó el momento que dice la Escritura que Él expiró. No lo mató el imperio de Roma, no lo mató la espada o la lanza en su costado, ni las espinas, ni los clavos, ni los latigazos, ni las burlas. Jesús murió porque Él dio su vida. Nosotros podemos entonces entender que Jesús tiene autoridad para entregar su vida cuando Él quiera, y tiene la autoridad para volver a tomar. Y esto es algo que procede del Padre. También la resurrección de Jesús es importante para nosotros porque comprueba que toda la Escritura es verdad. No solamente es verdadera, es la verdad. En el Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesús,
El mensaje de la resurrección se presenta con toda claridad. Leamos los salmos. Nos vamos a asombrar de cuántas veces Dios utilizó estos cantores y poetas para hablar de la resurrección de Jesús de manera profética, anticipándose lo que iba a suceder. Si Jesús no hubiera surgido victorioso del sepulcro, los textos que nosotros llamamos Biblia no serían verdad. Pero nosotros podemos tener la certeza de que cada vez que abrimos la Biblia, eso que leemos ahí es Dios hablando. ¿A quién? A mí. Dios tiene un trato personal contigo, porque es el poder de la resurrección de Cristo operando en tu vida que te hace entender la verdad de la palabra. Y sabes, quizá no quisiera decir que esto es más grande o mejor que lo otro, pero la resurrección de Jesús garantiza nuestra futura resurrección. Mientras cantábamos la alabanza, el grupo hablaba de cruzar el río. No sé si se fijaron en uno de los cantos. No quiero ser ave de malas noticias, pero un día tú vas a cruzar el río. Y yo también. ¿Qué va a pasar cuando cruzamos el río? ¿Dónde vamos a encontrarnos después de cruzar el río? Y cruzar el río fue una forma poética para decir, todos nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar una vez que tú mueres? ¿Tienes la certeza de que al abrir los ojos, después de muerto te encontrarás cara a cara con Jesucristo? Algunos creen que los va a ir a recibir San Pedro. San Pedro no trabaja de portero en el cielo. No sé de dónde sacaron la idea. Que nos recibe es Jesucristo. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros morimos y al abrir los ojos nuevamente estaremos o en la presencia de Jesucristo para siempre o en el infierno para siempre. No hay un tercer lugar. O es en el cielo o es en el infierno. Y porque Jesús murió y resucitó, nosotros también, los que creemos en Cristo, seremos levantados de la muerte como el Señor lo estuvo. Pablo quizá es quien mejor lo explica en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer este pasaje despacito para que podamos nosotros comerlo. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Cuántos aquí tienen seres queridos que ya se nos adelantaron? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces dice Pablo, hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Cómo me da tristeza a mí cuando veo yo en el Face? Pues yo también veo el Face. Y luego me paro en algunos pasajes o algunas fotografías, alguna cosa, y es fulanita hablándole al papá que ya murió, con palabras así como, donde quiera que estés, papá. Digo, qué horror. No sabe dónde está su papá. Imagínese vivir la vida sin la certeza de dónde están los seres que amamos. Por eso Pablo escribe esta carta, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que ya hayan muerto, estos que murieron en Cristo. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Vámonos despacito. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Pablo está diciendo, yo tengo la certeza de que Jesús viene por mí y yo no me voy a morir. No voy a ver la muerte, sino que Jesús viene y me arrebata y me lleva al cielo como está prometido en la Escritura. Esa era la fe de Pablo. Por eso escribe estas cartas diciendo, los que ya se murieron, bueno, los vamos a ver.
Pero yo tengo la certeza de que cuando venga Jesús por mí, yo aquí voy a estar. Y luego sigue escribiendo, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Y miren el orden. Primero los cristianos que hayan muerto en Cristo se levantarán de sus tumbas. Esto va a ocurrir en el rapto. Si ahora viniera Jesucristo, los primeros que va a levantar son aquellos que murieron en Cristo. Y bueno, nosotros después nos iríamos con Él. Continúa Pablo diciendo, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Miren, hay gente, y a lo mejor aquí entre nosotros, personas que se truenan los dedos porque ya llega el abonero y no tienen para el abono de la cobija. Se truenan los dedos. No me alcanza. La enfermedad que tengo ha de ser cáncer, ha de ser mortal. Viven en la angustia, viven en la preocupación porque no tienen la certeza de lo que viene. Por eso Pablo, cuando él hablaba de estas cosas, él decía, no sé qué es mejor, si quedarme aquí y seguir hablando de Jesucristo, o de una vez me voy con Jesucristo, porque cualquiera de las dos cosas que haga, ya sea que yo siga predicando o esté en la presencia de Jesucristo, de cualquier manera va a estar esa cosa sensacional. Y eso es lo que debe prevalecer en nosotros ahora que conocemos de Cristo y estamos hablando de la resurrección. Por eso la realidad de nuestra fe cristiana descansa en fundamentos sólidos. La verdad de Jesucristo y su resurrección. Sin resurrección, entonces no habría esperanza de vida eterna en la presencia del Padre. Por eso es tan importante que nosotros hoy apartemos este tiempo para hablar de la resurrección de Jesús. Y saben que también señala la resurrección de Cristo, que viene un juicio futuro. También hablamos de juicio y más de dos aquí empiezan a temblar. Déjame aclarártelo por si todavía tienes alguna duda. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por tus pecados y por mis pecados. Ahí se llevó a cabo el juicio y fuimos, los que creemos en Cristo, en ese momento fuimos declarados, ¿qué cosa? Justos. Por eso Habacuc habla que por la fe somos justificados. Y Pablo lo reitera. Es por la fe en Jesucristo que somos hechos justos. Te pregunto, ¿eres justo? No, eres chueco. ¿Pecaste en la semana que acaba de terminar? ¿Pecaste hoy? Lo más probable es que sí. Pero somos declarados justos. Y entonces eso sucedió en la cruz. Así que cuando se habla de un juicio venidero no tiene nada que ver contigo si crees en Cristo. Ahora, si no crees en Cristo, pon tus barbas a remojar. Porque viene un juicio. Dice, se ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. ¿Por quién? Por el hombre que Dios ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, o sea, Jesucristo. Y algo todavía más práctico para nosotros. La resurrección de Jesús nos da poder para vivir como Jesús vivió. Nosotros no podemos vivir para Dios con nuestras propias fuerzas, ni con nuestros propios recursos personales. Para vivir para Cristo solo lo podemos hacer por el poder de la resurrección que está operando en nosotros, y a través de nosotros es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso cada vez que tú te empeñas en ser mejor, no lo consigues. ¿Por qué? Porque te lo estás tratando de hacer a través de tu naturaleza. Pero deja que sea el poder de la resurrección el que opera en ti, y entonces vas a poder hacer la voluntad de Dios,
vas a glorificar su nombre, como dice Pablo a los romanos. Pues hermanos, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Pablo recordaba a la iglesia: ustedes ya se bautizaron en agua. Y bueno, el que no se bautiza en agua, pónganse trucha, porque en mayo teníamos bautizos. Pero ¿qué pasa en el bautismo del agua? Estamos representando cuando fuimos muertos en nuestros pecados. Y entonces por eso nosotros creemos en el bautizo por inmersión. ¿No? El bautismo es el submarino. La aspersión, otros fueron bautizados por... ¿Alguien fue bautizado por aspersión? Yo de niño, mis papás ¿saben qué? Eso es un barco que va por arriba del mar. Eso no es bautizo. Bautizo es cuando te metes en el submarino. Y entonces quedas hundido. Y cuando quedaste hundido, lo que estás declarando es que ahora tú crees que al salir de las aguas del bautismo, ahora eres una nueva criatura por el poder de la resurrección que opera en ti. Algunos que me ha tocado bautizar me han dicho: pastor, cuando me estés bautizando, déjame ahí un rato abajo para que me salgan todos los pecados. Yo por mí lo ahogo, Entonces no estamos entendiendo que esto es un símbolo, una representación. Y es lo que está aquí hablando Pablo, diciéndonos, es que esa cosa es solamente una forma de expresar por el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y sabes, eso nos ayuda a nosotros a entender que la resurrección de Jesús nos asegura una herencia futura. Nuestra esperanza es certeza. Cuando la Biblia habla de esperanza, no es esa esperanza que muchos creen que la esperanza es lo último que muere. No, eso no es esperanza, no sé qué será. La esperanza es algo cierto, es algo que Dios promete, lo que pasa es que todavía no sucede. Entonces nosotros tenemos la promesa de Dios de una herencia. Por eso nosotros podemos experimentar la vida con optimismo, la vida con seguridad, que esos sueños que Dios sembró en nuestro corazón se van a cumplir. Una esperanza muerta se debilita de manera gradual hasta que se muere. Pero gracias a que Jesucristo vive, tenemos un futuro glorioso. Miren lo que dice Primera de Pedro: que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectativa y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni se deteriora. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Dos cosas y con esto termino. La gracia y la misericordia de Dios, por un lado. La resurrección de Jesucristo. La fe que tenemos del Espíritu Santo para creer en Él. Es que nosotros podemos vivir con esta esperanza viva. De que tú y yo tenemos una herencia que es eterna, incorruptible, no se devalúa. Y esta esperanza y esta herencia está reservada en el cielo para las personas que creen en Cristo. Y mientras esperamos aquí en la tierra, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad para mantenernos en ese camino angosto. Por eso hoy debemos guardar en el corazón que nosotros ya no vivimos de las cosas que vemos, como Abraham con Lot, sino que ahora vivimos por fe.
Si hoy tú tienes una lucha, una prueba, has experimentado alguna pérdida, si hoy estás cansado, si estás desanimado, pues cobra ánimo, porque lo que está delante de ti, lo que está delante de mí es una herencia. Somos hechos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Si Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señor, ¿qué nos hace entonces a nosotros? Además de ser sus hijos, nos hace príncipes y princesas. Y siempre que hablo de los reyes, me acuerdo de Chabelita, que ya se nos adelantó. Allá en el Reino Unido. Y me encanta ver a la realeza. Uno los ve en la televisión y miren, niños así, unas pildoritas así, caminan como príncipes, se visten como príncipes. ¿Ustedes creen que están preocupados esas criaturas por la devaluación? ¿O por Trump? ¿Por la 4T? ¿Estarán preocupados por lo que van a comer? ¿Qué ven ellos? Ellos ven una corona. ¿Y saben qué? Esa corona es su herencia. Yo no sé a quién le va a tocar, si al hijo de este o al hijo del otro, pero todos están en la línea de la herencia del rey o de la reina. ¿Y nosotros? Ellos esperan a ver si les toca. Nosotros tenemos la certeza que sí nos va a tocar. Entonces tenemos que empezar a vivir hoy como hijos del rey y saber que aunque en el banco no haya un quinto, el refrigerador está vacío, nosotros tenemos una herencia que Cristo ganó en la cruz y se corroboró en la tumba. Y hoy estamos de fiesta porque Jesucristo resucitó. Y porque Él resucitó, podemos decir, Él viene pronto. ¿Alguno de ustedes tiene garantizado el día de mañana? No, por eso tenemos que estar listos hoy. ¿Te quieres poner de pie para orar? Y que abras tu corazón ahí en tu lugar, cierra tus ojos para que no te distraigas con el de al lado, el de frente. En tus propias palabras, dirígete al Padre, dirígete a Jesús, dirígete al Espíritu Santo y dile: Dios, Señor, gracias por esta herencia, una herencia única, una herencia que no se debilita, solamente se refuerza. Gracias, Señor, por la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Como hemos cantado hoy, porque tú vives, yo sé que yo también voy a vivir. Porque tú moriste, yo sé que tú también, yo también un día de estos voy a cruzar ese río, voy a morir. Pero tengo la certeza de que como Jesús resucitó, yo también un día voy a resucitar. Y me voy a gozar con aquellos que murieron en Cristo. Padre, gracias te damos infinitas por esta obra redentora completa de principio a fin. Por eso Jesús pudo decir: consumado es. Nada le podemos agregar. Todo ha sido completo. Todo es perfecto. Señor, esperamos la herencia en Cristo Jesús. Vamos a cantar esta canción que se llama El que resucitó. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad.
Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. ¿Por qué no hacemos una última cosa antes de despedirnos? Mientras estamos cantando, ¿por qué no hacemos una oración donde le rindamos nuestra vida a Cristo? Creo que es un excelente día para hacerlo. Yo no sé si tú has hecho esta oración antes, pero es decirle: Padre, yo entrego mi vida entera a ti. Y yo quiero tener esa certeza de que el día de mañana, si yo muero, yo voy a estar contigo. Levanta tus manos a lo más alto que puedas y en tus propias palabras dile: Padre, yo en esta tarde y después de escuchar este mensaje, yo entrego mi vida en ti. Reconozco que hace muchos años tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por mis pecados. Y Señor, es por eso que hoy yo vengo delante de ti a decirte: rindo mi vida entera en ti. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti. Y yo sé que si el día de mañana tú vienes por mí, yo voy a estar contigo. Padre, gracias a esa salvación, gracias a esa libertad, hoy no tenemos por qué tener más rencor. Hoy no tenemos por qué tener más temor. Hoy no tenemos por qué sufrir económicamente. Si nosotros entregamos nuestra vida entera en ti, desde hoy podemos vivir esa libertad completa. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos cualquier persona que esté pasando por una crisis emocional, una crisis espiritual, una crisis financiera, que no ha podido soltar, que no ha podido perdonar, que no ha podido sonreír desde hace años. En el nombre de Jesús, recibe en este momento esa libertad. Padre, personas que están atoradas económicamente, que tienen deudas, que no salen los negocios, que están atorados en su trabajo, en el nombre de Jesús, en este momento recibe esa libertad financiera que Dios también nos dio a través de esa cruz. Yo bendigo a cada persona y a cada familia que está en este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor. Amén.